Estamos con José Mourinho, el entrenador del Real Madrid, que ha tenido la gentileza de atendernos para hablar de fútbol. Estamos en Gol Televisión, un canal de fútbol, y lo que pretendemos... muy buenas, señor Mourinho. Buenas. Axel Torres conmigo, compañero en las tareas informativas del canal. ¿Cómo se encuentra en Madrid? ¿En el Real Madrid? No, en Madrid, en la ciudad. Estoy bien, estoy tranquilo. Trabajo, tengo una vida familiar en que a poco nos estamos todos adaptando. Todo bien. Usted habla de pasión, de profesión. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas para un ser humano que además es entrenador de fútbol? No, yo pienso que la pasión puede añadir alguna cosa más a tu profesión. Eso lo pienso y no veo que sea posible hacerlo a top, tener tu profesión, tu trabajo a top, en el máximo de tus calidades, sin tener esta pasión, este amor por las cosas que hace. Quizá con periodismo es exactamente lo mismo. Me parece a mí que en todas las áreas profesionales es un poco así, y fútbol no puede ser diferente. Si quieres darlo todo, si quieres dar exactamente aquello que los otros esperan de ti, tienes que trabajar con esta pasión, me parece. De usted se elogian grandes cosas, se citan muchas virtudes, especialmente dos: la excelencia táctica y la gestión del vestuario y el estado de ánimo de los futbolistas. ¿Cuál es más importante, o las dos son igual de importantes para un entrenador top como es usted? Es un poco difícil para mí hablar de mis calidades, pero me parece que un grupo, antes de ser un equipo de fútbol, tiene que ser un equipo, tiene que ser un grupo, tiene que ser una familia, tiene que tener objetivos comunes a todos, tiene que tener empatía, y en este sentido me parece que la dinámica del grupo, el liderazgo del grupo, el modo como tú funcionas como grupo, como familia, me parece que llega antes de los aspectos más tácticos, más futbolísticos. Obviamente, cuando tú llegas a un equipo, que intentas construirlo al mismo tiempo, hasta porque un entrenador llega y normalmente 5 o 6 semanas después tiene que jugar partidos importantes, y por esta razón tú no puedes decir voy a empezar por aquí y después ya llegará. Tienes que intentar hacerlo de un modo global, un proceso prácticamente global, ¿no? Pero yo prefiero decir que antes de trabajar con jugadores de fútbol, trabajo con hombres, y por esta razón me parece que los aspectos humanos son fundamentales. Supongo que a usted se le pueden discutir muchas cosas, pero lo que nadie le puede discutir es que es usted un ganador. ¿Se le contrata por ser ganador? No sé, usted tiene que preguntar a quién me contrata, ¿no? Pero me parece una historia un poco extraña. Aquellos que dicen que no son resultadistas, lo dicen porque no tienen resultados. Aquellos que tienen resultados, ese sí tienen el derecho de decir yo tengo resultados, soy un resultadista, pero además quiero ser también esto y esto y esto y esto. Aquellos que no tienen resultados, es muy fácil para ellos decir que alguno es resultadista. Me parece una defensa de los perdedores, de aquellos que no han ganado nada. Sobre ese carácter ganador, es muy importante que su padre fuera entrenador de fútbol, es decir, en su casa de pequeño se vivía esa diferencia entre ganar y perder. Cuando su padre ganaba, cuando su padre perdía, notaba un ambiente distinto en casa. No, a mí me parece, primero que todo, que ser ganador no es una cuestión de carácter, porque no conozco ningún jugador, ningún entrenador que no quiera ganar. Y cuando hablamos de carácter ganador, es un poco extraño, porque queremos ganar todos. Yo no puedo decir que soy más ganador o tengo una mentalidad más ganadora que uno que otro. Queremos todos ganar, trabajamos todos para ganar.
Ser ganador me parece más la consecuencia del trabajo que se hace y menos la consecuencia de un carácter. Esto me parece. Hay unos que tienen más calidades que otros y por esta razón ganan más veces que otros. No me parece una cuestión de mentalidad, no me parece una cuestión de carácter. Mi juventud y el hecho de crecer en un mundo futbolístico, obviamente que el resultado hace una casa, un club, una familia más feliz, menos feliz. Esto me parece muy obvio. Pero yo soy una persona que no pierde mucho su equilibrio con las victorias o con las derrotas. Y hoy estás hablando conmigo después de ganar 6-1 y estamos hablando en un momento en que parece que el Real Madrid es el equipo perfecto y no lo es. Y si estuviéramos hablando 15 días atrás, después del empate contra el Levante, me encontrarías exactamente con la misma actitud, con el mismo discurso, con la misma tranquilidad de decir no somos el peor equipo del mundo porque hemos empatado contra el Levante. Y este equilibrio me parece fundamental en un trabajo como el nuestro. Además de su padre, ¿qué referentes tuvo usted como ídolos, equipos que le marcaran, entrenadores a los que le gustaría parecerse en su juventud, jugadores? No, Portugal, yo he sido marcado obviamente por mi padre, es normal, hijo de jugador, hijo de entrenador. En mi generación, que he nacido en 63, años 70, Eusébio era para Portugal, para un portugués, un monstruo del fútbol, para todos nosotros con un significado muy grande. Y ha sido también para mí este referente en el sentido de que era uno de los mejores jugadores del mundo y un país pequeño como el nuestro, tener uno de los mejores del mundo en esta generación nos ha marcado a todos, del mismo modo que Benfica de esta generación de los años 60, 70 nos ha marcado también a todos. Usted habla, quizá por su formación universitaria, habla siempre de culturas futbolísticas y parece que la que más le ha traído hasta ahora ha sido la cultura futbolística inglesa. ¿Hay algún motivo especial? ¿Tiene alguna razón? No, lo que más me ha traído no ha sido la cultura futbolística inglesa, lo que más me ha traído ha sido el antes de un partido de fútbol y el después de un partido de fútbol en Inglaterra comparado con los otros países que yo conozco bien. Esto sí. ¿Pero por qué? Porque en Inglaterra lo momento más importante de la semana para quien es enamorado de fútbol son los 90 minutos de fútbol. En Portugal, en Italia, en España, los enamorados de fútbol, algunos me parece que les gusta más los días antes del partido y los días después del partido. Lo que se habla antes de un partido y lo que se habla después de un partido. Me parece alguna vez, en España no lo puedo decir tanto porque estoy aquí solamente 2 o 3 meses, pero seguramente en mi país y en Italia, el antes partido y el post partido son una cosa absolutamente increíble para el apasionado de fútbol. Y para mí fútbol es mucho más los 90 minutos. En Inglaterra es una pasión increíble por 90 minutos, que por veces son 180 cuando se juega 2 partidos a la semana, pero después se entra en una plataforma de tranquilidad que para uno que trabaja en el fútbol es muy importante. Usted siempre ha dicho que la diferencia entre ganar o perder, especialmente en Champions, es de pequeños detalles, ¿no? Decisión arbitral, tiro al palo, lesión de un jugador clave. ¿Cree que su mejor obra fue el Chelsea, pese a no haber ganado la Champions? ¿Es su mejor equipo? El Chelsea, como entrenador de club que ha construido alguna cosa para no el momento, pero que ha construido alguna cosa para durar muchos años, yo debo decir el Chelsea sí. ¿Por qué? Porque el Chelsea hoy es el mismo Chelsea que tenía yo.
Isso significa que nestes anos que hemos estado aí, obviamente no yo, pero yo como entrenador, Peter Kenyon como director ejecutivo, Román como propietario del club, hemos hecho ellos un investimento económico y yo un investimento con mis calidades como entrenador y gestor de un equipo de fútbol. Hemos construido alguna cosa para muchísimos años. El Chelsea ha ganado la primera Premiership en el 2004-2005 y hoy, que estamos prácticamente en el 2011, el Chelsea tiene los mismos jugadores que tenía en 2005. Tiene Anelka, que es el único jugador, y ahora Ramírez este año, pero tiene dos jugadores que no han jugado conmigo en el Chelsea. El Chelsea hemos hecho un trabajo fantástico, que me recuerdo perfectamente de Peter Kenyon decir a Román muchas veces que lo que estamos invirtiendo ahora, lo que estamos construyendo ahora, continuará por muchos años. Y hoy, yo no soy entrenador del Chelsea, hoy Peter Kenyon no es el director ejecutivo del Chelsea, y el Chelsea continúa con una estructura que es la estructura que nosotros construimos. Por suerte, o por buena decisión, tienen un entrenador fantástico que es Carlo, tienen un director ejecutivo que estaba ya en el Chelsea, en la estructura del Chelsea, que es Ron, que es un otro directivo fantástico, que han cogido el equipo y que han sabido dar esta continuidad que el equipo ha sabido hacerlo, ¿no? Pero como proyecto de club ha sido un trabajo fantástico que hemos sido. Pero ganar Champions con un Porto solo con portugueses, con un Porto con jugadores que un año antes jugaban en equipos pequeños, y ganar una Champions en el año 2010, donde estaban en competición en equipos como Manchester, Barcelona, Chelsea, equipos en el top de su potencial, ganarlo con un equipo como Inter, han sido para mí también dos puntos de grande referencia. En todos sus equipos hay una figura clara del jugador distinto, diferente, de mucha calidad. Deco en el Oporto, Lampard en el Chelsea, Sneijder en el Inter, el mediapunta. ¿Quién tendría ese papel más liberado, más diferente en este Real Madrid? No, nosotros estamos intentando construir un equipo porque sabemos que los equipos cuando juegan contra el Real Madrid, normalmente su pensamiento, su modo de pensar el partido es normalmente un modo muy defensivo de hacerlo. Yo puedo imaginar que un 99% de los equipos al jugar contra el Real Madrid, la primera cosa que quieren hacer, la primera cosa que quieren pensar es lo que tendremos que anular, no lo que tendremos que explotar, lo que tendremos que anular. Y en ese sentido intentamos construir un equipo con muchos puntos referentes dentro de la organización de juego del equipo. Pero yo podría decir que en primera fase de construcción, Xabi Alonso es un jugador nuclear para nosotros, que una segunda fase ya más de intentar crear situaciones para finalizar la posición de Ozil, que podrá ser también la posición de Kaká más tarde. Es un poco este referente que usted hablaba en mis equipos. Y después tenemos también en ataque jugadores que no son solo finalizadores, jugadores como Cristiano, por ejemplo, como Di María, que son jugadores por su uno contra uno, por sus características individuales, son jugadores que pueden desequilibrar muchísimo. Le voy a hacer una confesión, señor Mourinho. Es realmente fácil preparar una entrevista con usted porque hay tantos puntos de referencia de cosas que usted ha dicho. Ahora estaba repasando. Hace 4 años usted en Londres dijo: mi equipo no practica el juego que más me gusta, pero es el que tiene más posibilidades de éxito en el fútbol inglés. ¿Podemos trasladar esto aquí a España? No de un modo tan... Yo he dicho una cosa que me recuerdo siempre porque lo considero de las cosas más felices que yo he dicho en el fútbol. Ha sido cuando jugamos un Chelsea-Barcelona en 2004-5 o 5-6, jugamos tantas veces que me perco, ¿no? Pero yo he dicho en un determinado momento que se hablaba quién es mejor equipo, porque en ese momento éramos los dos equipos más fuertes del momento. Y yo decía, no lo sé.
La única cosa que sé es que este Barça no gana la Premiership y este Chelsea no gana la Liga. ¿Por qué? Por características, por cultura y por modo de construcción del equipo en función de determinados objetivos. Y Chelsea, yo decía siempre una cosa, cuando tienes un portero que mete el balón a 80 metros y cuando tienes un delantero centro que de 10 gana 10 balones largos, no tienes como construir jugando corto por detrás. Jugaba con Peter Cech, balón a 80 metros, Didier Drogba de cabeza, primer balón es nuestro, ¿cómo se dice calcio de puerta? Saque de puerta. De un saque de puerta. Tú construyes inmediatamente una oportunidad de gol, ¿por qué razón tú has de construir corto? A mí no me gusta, estéticamente no me gusta, pero ganábamos. Y hay cosas que tú tienes que adaptar en función de las calidades de tus jugadores. Casillas no tiene un saque de 80 metros. Higuaín de 10 no gana 10, gana una. No es un jugador muy fuerte en el espacio aéreo con presión en sus espaldas. ¿Cómo puedo construir largo? No puedo construir largo, tengo que construir corto. Y hay cosas que tú tienes que hacer en función de las características que tú tienes. Y en este mundo se habla mucho de características que tienen determinados entrenadores. A mí ya me gustaría ver determinados entrenadores trabajando y entrenando jugadores de características completamente diferentes. Y es por eso que digo yo que la riqueza de mi trabajo, que la riqueza de mi carrera, que la riqueza del modo como yo construí mi carrera con mis opciones, es haber entrenado en Portugal, salir de Portugal, ir a Inglaterra, salir de Inglaterra, ir a Italia, salir de Italia, ir a España. Esto para mí es una riqueza que un entrenador que trabaja toda la vida con una misma cultura, con un mismo campeonato, no lo puede decir nunca. Disculpe, yo cada vez que usted habla, sé que todo lo que dice tiene algo detrás, ¿no? Cuando usted dice que hay entrenadores que le gustaría verlos en su sitio, trabajando de otra manera, ¿hay algún punto de referencia? ¿Hay algún entrenador al que nos podamos referir? No, hay muchos entrenadores buenísimos en el mundo del fútbol, entrenadores top, que han estado siempre en su carrera adaptados a una cultura, sin tener que conocer nuevos jugadores, sin tener que conocer nuevos equipos, sin tener que conocer nuevos estadios, sin tener que conocer nuevos entrenadores adversarios, sin tener que conocer un modo de pensar de aficionados culturalmente diferentes, sin tener que conocer un modo diferente de pensar de la prensa. Esto es la estabilidad. Estabilidad, a mí me parece que te dan mucho más condiciones para ganar, pero al mismo tiempo no te dan la riqueza cultural. Yo digo lo mismo a mis hijos. Mis hijos me dicen muchas veces, papá, ahora que me gustabas tanto estar aquí en este país, en esta escuela, ahora nos vamos. Ahora te vas, pero ya hablaremos de aquí por 10 años, de aquí por 20 años ya hablaremos. Cuando tú hablares 5 idiomas, cuando tú tiveres amigos en todos los países del mundo, cuando tú tiveres contactos en todos los países, cuando tú conoceres un modo completamente diferente de aprender, de enseñar, de se relacionar, tú ya hablaremos. Cuando tú fueres adulto, ya me hablarás de lo que has ganado con todo esto. Y a mí me parece, con todo el respeto por estos que deciden de estar siempre en sus propios hábitats, a mí me parece que es mucho más rico en la construcción de una carrera de un entrenador esta riqueza del cambio, porque cambiar es difícil. Entrar en ruptura con lo que tú has construido es muchísimo difícil. Me va a permitir, señor Mourinho, hemos planteado, Axel y yo, que hay un decálogo que podría servir para José Mourinho, ¿no?, como entrenador. El propio Axel ha pretendido resumir con una serie de frases. Lo único que le pedimos es si está usted de acuerdo o no esté de acuerdo de lo que podría ser un poco el decálogo de Mourinho, ¿no? Sí, Intentamos. Esto lo escribió el compañero Luis Martín en 2006. Y lo primero sería compromiso y buen rollo, que va un poco en la línea de lo que antes comentaba. Los jugadores deben tener un compromiso y debe existir una buena relación en el vestuario, ¿no? Compromiso y más que buen rollo, honestidad. Ok, buen rollo si es posible, pero es posible trabajar y trabajar a tope sin buen rollo. Pero para mí importante sí es compromiso de todos para con el equipo.
Diferencia entre culpa y responsabilidad. Alguna vez hemos leído algo así como que la culpa cuando se pierde es de José Mourinho y la responsabilidad es de todos. No, yo lo que digo yo es que de cara al público, de cara al exterior, de cara a la opinión pública, tengo que ser yo el responsable del momento negativo. Pero dentro de la familia no tiene por qué ser así. Hay partidos que no se ganan, hay partidos que se pierden, donde alguien ha fallado y cuando alguien falla, con la protección de cara al exterior, no veo razón porque debe ser protegido dentro de la propia familia. Dentro de la familia se debe apuntar donde nos hemos equivocado, quién ha fallado, donde podemos mejorar. Y en ese sentido yo soy muy crítico con mis jugadores y alguna vez puedo hasta decir que la crítica puede ser una crítica agresiva. El tercer punto es sobre los defensas, cuya misión principal es defender en su libreto. Sin embargo, con Maicon en el Inter hemos visto que también atacaba mucho. No sé si ha variado este punto, que en 2006 se escribía como defensas, misión principal, defender. Defensas, primera misión es defender. Si defiendes muy bien y tienes calidad para atacar, ótimo. Si no defiendes muy bien y atacas muy bien, no me gusta. Pero si el equipo es defensivamente muy sólido y los jugadores están jugando muy bien desde el punto de vista defensivo, un defensa que ataca bien hace toda la diferencia. Nosotros tenemos un ejemplo ahora con Marcelo, que era un jugador que a mí no me gustaba porque me parecía todo menos un defensa. Y ahora cuando se habla de que el Real Madrid quiere comprar Gareth Bale, quiere comprar quiere comprar el otro, yo no quiero comprar nadie, porque completamente enamorado de Marcelo, porque tiene lo que usted dice, muchísima calidad ofensiva, pero al mismo tiempo defensivamente está creciendo de un modo que a mí me hace decir y pensar que no quiero ningún lateral izquierdo porque tengo un top como Marcelo. ¿El mediocentro nunca puede perder la posición? Depende del sistema con que se juega. Yo digo que el equipo no puede nunca perder su referente. Y su referente para mí, hay algunos referentes, pero el referente que equilibra el espacio defensivo y ofensivo es un jugador posicional en centrocampo. No significa que no puede salir, pero si él sale, alguno tiene que ocupar su posición. Y cuando juegas con dos jugadores en centrocampo, uno de los dos tiene que ser tu referente. Cuando juegas solo con un pivot y dos más ofensivos, este pivot tiene que ser para mí un referente. En el Chelsea jugaba solo con un pivot, era Makelele la mía referencia. En Porto jugaba solo con uno, que era Costinha era la mía referencia. En el Inter jugaba con dos, jugando con dos entre Esteban Cambiaso y Stankovic, uno de los dos tenía que quedarse. En ese momento en el Madrid estamos jugando con Xavi y Khedira, obviamente Xavi por su inteligencia táctica y Khedira por su despliegue físico tremendo, hacen con que Khedira es un jugador más de apoyo y más de presión alta y Xavi un jugador más posicional. El mediapunta tiene que ser resolutivo, es decir, además de tener pase, visión, talento, tiene que ser un jugador con gol, con disparo desde fuera, que aporte en ese sentido. Sí, y al mismo tiempo tiene que saber que estamos en el año 2010, no estamos en los años 70, y que este jugador que jugaba con el número 10 y que solo jugaba con balón en pie no existe más. Las transiciones tienen que ser rápidas. Lo vimos mucho en el Chelsea, también en el Inter, sobre todo el partido contra el Barça de semifinales de Champions. ¿Es fundamental pasar de defensa a ataque rápido? Depende de cómo planteas el partido. Yo pienso que importante es saber la importancia de las transiciones. Y sabiendo la importancia, tú tienes que tener muchísima atención y pensar como equipo en estos momentos. Cuando pierdes balón, esta transición defensiva, el equipo tiene que saber lo que va a hacer. Y cuando la recuperas,
en esta transición ofensiva el equipo también tiene que saber lo que va a hacer porque son dos momentos absolutamente claves en el fútbol de hoy. Los delanteros, antes hablaba de Drogba, muy fuerte, los que tuvo en el Inter también muy fuertes, Derlei también muy fuerte y trabajadores también, ¿no? Como hemos visto con el trabajo que hacían Pandev y Eto'o en el Inter. Si quieres presionar alto y tus delanteros no presionan, no puedes presionar alto. Si quieres presionar bajo, bajar el bloque y defender más bajo, más cerca de tu portería, si tus delanteros no bajan, no tienes bloque. Eso significa que sin delanteros que trabajan bien defensivamente, tú como equipo no puedes defender bien. Al mismo tiempo, equipos sin delanteros decisivos en ataque es muy difícil de ganar alguna cosa. Sin tener un delantero de esos que hacen una media alta de goles y principalmente en los partidos decisivos no se esconden y están, es muy difícil conseguir ganar cosas importantes. El portero, ¿qué papel juega? Evidentemente, parar todo lo que pueda, pero no conceder segundas oportunidades en centros laterales, el blocaje es muy importante para José Mourinho. No, para mí la cosa más importante de un portero es que es defender lo que tiene que defender. Después, los porteros de las paradas imposibles, si son porteros de paradas imposibles, pero si son también porteros de las cantadas, este tipo de portero a mí no me va, principalmente en un equipo grande, porque en un equipo grande que juega bien organizado, un portero tendrá 3, 4, como máximo 5 paradas para hacer en un partido. Este portero espectacular que te hace una parada increíble y que después te falla, en un equipo grande es muy difícil. En un equipo grande se busca un portero muy equilibrado, psicológicamente muy equilibrado y muy concentrado, porque su tiempo de actividad es un tiempo de actividad muy pequeño. Por eso nosotros trabajamos siempre muchísimo la concentración del portero, porque ser un portero de un equipo grande es un trabajo completamente diferente que ser portero de un equipo pequeño. Y para cerrar este decálogo, el entorno de un equipo también juega, ¿no? El entorno del equipo juega, pero más que el entorno del equipo, juega el equipo tener la capacidad de se cerrar y de vivir impermeable a su entorno. Esto para mí me parece lo más importante, porque el entorno es muy difícil de manejar, o si se quiere manejar, muchas veces es una tarea frustrada, porque tú quieres manejar, pero no consigues. Si tú quieres y no consigues, es mejor que ser frustrado en tus intenciones, es mejor ignorar y es mejor cerrarte en tu propio espacio. Y para mí, el mejor modo de estar, de vivir, de convivir con un entorno que muchas veces es un entorno difícil, lo más importante es que tú sabes ser una familia, verdaderamente familia, y cerrarte. Una vez en una rueda de prensa le plantearon el concepto de posesión de balón, si el equipo iba a tener posesión. Cuando se enfrentó al Barça tuvo mucha posesión y usted dijo que ya era consciente de que sería así. Y usted destaca mucho también el dominio de la posición, es decir, ¿se pueden dominar los partidos también desde la posición, sin tener tanto la pelota como el adversario? Primero que todo, me parece que la posición es fundamental en todo. En los equipos que quieren tener la posesión y en los equipos que no quieren tener la posesión. Equipos que quieren tener la posesión tienen que tener referencias, tienen que tener el campo ocupado, equilibrado, y a partir de las posiciones, ok, cada entrenador, cada equipo puede dar su dinámica a sus jugadores, pero equilibrio me parece fundamental si tú quieres tener el balón. Si no lo quieres tener y tu opción es una opción de juego diferente, de nuevo la posición es absolutamente fundamental. A mí me parece que primero tú debes tener la posición, después en una fase más adelantada del proceso de evolución de un equipo, la dinámica puede perfectamente llegar con cambios de posición. Normalmente a un cambio de posición está implícito un cambio de función, y cuando los jugadores tienen todo esto automático, el cambio de posición y el cambio de función, pueden llegar equipos que encontramos en Europa y en el mundo, equipos que dominan perfectamente el cambio de posición
sin perder su equilibrio. Tengo un amigo portugués que me regaló un libro de usted, un libro que había escrito sobre sus tácticas, sobre cómo era usted como persona, y siempre utilizaba una palabra que me gusta mucho, que utilizan mucho, supongo, traduciendo ustedes los portugueses, que es cómo se percibe, cómo se percibe. Lo digo porque se percibe de usted algo distinto a lo que dice la gente que le quiere, que está cerca de usted, que le conoce, ¿no? Usted es un hombre cálido, un hombre entrañable, un hombre dispuesto al diálogo, como está demostrando hoy aquí, y sin embargo se percibe de usted una cierta agresividad, una cierta seriedad. ¿Por qué esto, señor Mourinho? No lo sé. Primero que todo, el 99% de las personas que hablan de mí no me conocen. No, que no me conocen en absoluto. Hay gente que escribe libros de José Mourinho, que yo no he hablado con ellos una única vez, y escriben como si están escribiendo casi una autobiografía que parece que me conocen de toda la vida. Hay entrenadores que hablan de mí, parece que me conocen de toda la vida también. Y por eso mucho de lo que se dice no... ¿Pero a usted le preocupa eso? No, para nada. ¿La opinión que tengan de usted le es indiferente? No, me es diferente, en absoluto. Hay tanta gente que opina de mí que yo no me puedo preocupar. Yo si abro los periódicos españoles todos los días, no hay una única entrevista en que no se hable de mí. Viene un entrenador de segunda división y habla del actual campeón europeo como si está hablando de un entrenador de tercera o de cuarta división. Imagínate si yo voy a estar preocupado con lo que escriben de mí. ¿Y hay dos Mourinhos? ¿Un Mourinho exterior y un Mourinho interior? No. Hay un Mourinho con la gente que le gusta y hay un Mourinho con la gente que no le gusta. Eso seguramente sí. Pero yo soy así. En su carrera ha tenido algunos encontronazos dialécticos con entrenadores que eran rivales muy importantes en esos momentos: Ferguson, Benítez, Wenger, Ranieri. ¿Esas disputas forman parte de una estrategia? ¿Persiguen algún objetivo? ¿Por qué surgen estas disputas? ¿Por qué surgen? Si se puede hablar de rival, era yo y Ferguson. Porque el Manchester simbolizaba el poder del fútbol inglés y yo cuando llego voy al Chelsea, que después era el equipo que, entre comillas, intentaba robar ese dominio en el fútbol inglés. Si se puede hablar de rivalidad, esto es rivalidad. Yo puedo decir hoy que entre todos los entrenadores en el mundo del fútbol, yo puedo decir es mi mejor amigo. Rivalidad no tiene nada que ver con otras cosas. Problemas dialécticos no tienen nada que ver. Yo con Ferguson tenía problemas dialécticos antes de un partido. Cuando terminaba el partido Chelsea-Manchester o Manchester-Chelsea, estábamos juntos a intentar reír, porque solo uno estaba contento, ¿no? Y es difícil para el otro reír, pero a intentar reír, a hablar, a beber, sin ningún tipo de problema. Se puede tener problemas dialécticos sin perder el respeto personal, y se puede perfectamente entender que por características de personalidad podemos ser buenos amigos o como mínimo buenos compañeros de profesión. Usted hablaba de entrenadores perfectos para equipos concretos, de hecho ha hecho una referencia hace un rato. Ya que estamos en España, es evidente que la dualidad es Mourinho-Guardiola, es decir, esto no lo obviamos. Es más, usted ha hecho una referencia muy clara a que las ruedas de prensa en España parece que son mucho más interesantes que un partido de fútbol, ¿no? Al menos esto está sucediendo, todo el mundo está esperando la rueda de prensa de Mourinho, a ver qué dice Mourinho para ver qué dice Guardiola. ¿Guardiola sería un entrenador perfecto para Inglaterra? ¿Podría hacer lo mismo que usted ha hecho? No lo sé. Yo conozco a Pep del tiempo que pasamos juntos en el Fútbol Club Barcelona y conozco a Pep como entrenador del Fútbol Club Barcelona. Y ya lo he dicho y repito, para mí es el entrenador perfecto para el Fútbol Club Barcelona. Su entendimiento de la cultura barcelonista, su entendimiento de la filosofía que gusta en este club, lo que ha sido como jugador, el símbolo que es, su inteligencia como entrenador, para mí es el entrenador perfecto para el Fútbol Club Barcelona. Después
lo que quiere Pep hacer de su carrera es un plan personal, yo no soy nadie para decir nada, pero como entrenador de Barcelona, para mí es el entrenador perfecto. ¿Y usted es el entrenador perfecto para el Real Madrid? No puedo decir entrenador perfecto porque no he hecho nada aquí. 6 partidos, 7 partidos, no he creado historia, no he creado cultura, no he hecho nada. Ya veremos, pero me parece que el Madrid no puede tener un entrenador sin una historia. Porque tú tienes aquí un entrenador con 2 Champions, con 6 campeonatos, con campeonatos en 3 países diferentes, con copas, con 17 títulos, y llega aquí y genera tantas dudas que si llega aquí un pobre, por muy bueno que sea, por muy fenómeno que sea, si llega aquí un pobre sin títulos, lo matan. Un Madrid no puede tener un entrenador sin un estatus, sin un prestigio, que al mínimo le pueda dar un poco de espacio para sobrevivir y para poder trabajar. Hay una imagen muy famosa del año pasado cuando se abraza con Materazzi, cuando usted se va y se despide en el Inter. ¿Cómo consigue que un jugador suplente, que fue en la mayoría de la temporada, Materazzi fue suplente, esté tan comprometido, tenga esa confianza en el entrenador, en el grupo, un jugador que además había sido un símbolo en el Inter, es decir, que estaba acostumbrado a jugar mucho? Porque es un jugador de equipo, porque es un jugador enamorado de su club, enamorado de su proyecto, porque es un jugador que no era primera opción, pero que ha jugado la final de Copa Italia, ha jugado un partido decisivo de campeonato contra Siena y contra la Juve, porque ha jugado un partido de Champions League de cuartos de final, porque ha entrado en un partido de semifinal, porque era un jugador, el ejemplo de aquello que yo digo siempre a los jugadores que no son titulares. No necesita de ser titular para ser importante. Un tercer portero, que en principio es un jugador que no va a jugar ningún minuto, ¿quién nos dice a nosotros que ese tercer portero no va a jugar un partido decisivo? Le pasó con Hilario en el Chelsea. Le pasó con Hilario, que jugó contra Barcelona una eliminatoria. Y por esta razón los jugadores tienen que estar todos comprometidos. Y por esta razón yo no acepto que un jugador no está contente por jugar menos o porque jugar más. El jugador tiene que estar contento de ser parte de un proyecto. No solo pregunto por Cristiano, los jugadores en general son egoístas. Yo con todo cariño que tengo por los jugadores utilizo una expresión que es una expresión cariñosa. Puede parecer no cariñosa, pero es una expresión cariñosa. Un jugador de fútbol es un animal muy especial. Muy especial. Y un jugador de fútbol es una persona que tiene, principalmente a un nivel alto, tiene un orgullo propio, tiene una autoestima muy alta. A este nivel no estamos hablando del jugador que quiere jugar porque quiere ganar un euro más. No estamos hablando disto. Disto hablamos de jugadores de un nivel más bajo que tienen que construir este tipo de situaciones de seguridad para sí mismo, para su familia, para su futuro. A este nivel no hablamos disto. A este nivel hablamos de orgullo personal. Yo quiero jugar porque soy el mejor. Yo quiero jugar porque quiero demostrar que soy el mejor. Yo quiero jugar, yo quiero jugar, yo quiero jugar. Y este es el grande drama, entre comillas, de la situación. Y un equipo grande, tú no puedes tener 11 grandes jugadores. Si tú tienes 11 grandes jugadores, tú no ganas nada. Nada, no puedes. No, porque al final tú necesitas siempre 16, 17, 18. Con 11 tú no ganas. Y el grande drama de la cuestión es conseguir hacer un grupo donde la gente olvida un poco la su situación personal y pone delante de su situación personal la situación del grupo. Y en este tema un entrenador tiene que trabajar mucho, pero tiene que ser un entrenador con suerte también. Porque cuando tú entras en un equipo, cuando tú escoges jugadores, tú no conoces el jugador en profundidad. Y necesitas de un poco de suerte
para tener en tu grupo gente muy, muy, muy identificada con el proyecto de club, con el proyecto global y olvida un poquito esta vaidad, este egoísmo entre comillas. ¿Y hay jugadores intocables, Mourinho? No, los jugadores se hacen intocables. Ellos se hacen a sí mismos intocables. Y Casillas es intocable, pero no es intocable porque yo digo, este tío, porque es campeón del mundo y porque es capitán del Madrid, va a jugar todos los partidos. No, no, no. Él es intocable porque trabaja mucho, quiere mejorar, se cuida, tiene una vida social óptima para un jugador de fútbol. Es un líder, pero un líder tranquilo. No falla, es intocable. Pero yo no lo he hecho a él intocable. Él que se hace a sí mismo. Por eso yo digo, ¿hay intocables? Sí, pero no, yo no soy yo que hago. Nos queda la parte final de la entrevista y le agradezco de verdad porque yo creo que estamos disfrutando Sí, los dos un montón, ¿no? Se acerca el Madrid-Barcelona y es evidente que no podemos obviarlo. Usted ha vivido clásicos en todos los países donde ha estado. ¿Es posiblemente el Barcelona-Real Madrid o el Real Madrid-Barcelona el clásico más importante que hay en estos momentos en el fútbol mundial? No puede decirlo. Cuando usted utiliza en este momento, quizás sí, porque estamos hablando de dos equipos top, con jugadores top, con muchos jugadores de los mejores jugadores del mundo, con dos equipos que seguramente van a llegar al derbi con 2 puntos más, 2 puntos menos, 3, 4, no van a llegar con 10, 12, 14, vamos a estar ahí. Por esto podemos decir que en este momento es un derbi, pero un Milan-Inter en un estadio único, que es el estadio de los dos equipos, es un derbi con una magia muy especial, porque al final es un derbi donde están casi 50% de aficionados de uno y de otro equipo. Es un derbi de la misma ciudad, del mismo estadio. Inter-Milan, para mí, jugué 2 años, 4, y absolutamente fantástico. Hablando de jugadores, de animales especiales, de lo comprometidos que deben ser, usted dijo una vez que Frank Lampard era el mejor profesional que había conocido o con el que había trabajado hasta ese momento. ¿Lo mantiene o ha conocido a profesionales que superan o igualan a Frank Lampard? Es injusto olvidar otros. Y como decía yo antes, un entrenador también necesita de suerte. Y sin tener animales especiales como estos, tú no puedes ganar. Tú tienes que tener Frank Lampard y tienes que tener Drogba, y después tienes que tener Javier Zanetti, y después tienes que tener Diego Milito, y después tienes que tener Xabi Alonso, y después tienes que tener Arbeloa. Tú tienes que tener gente como esta. Y es injusto decir este y este. Es injusto porque hay mucha gente y muy comprometida. Y me parece que en el fútbol de hoy los jugadores entienden ya que tienes que tener este tipo de mentalidad para te aguantar al top. Porque es muy difícil. Tú juegas un mundial, terminas el mundial, 15 días después inicias la pretemporada. 3 semanas después ya estás jugando otra vez. Y juegas, y 2 días, y 3 días, y Champions League, y campeonato. Si un jugador no es un animal de trabajo y no se cuida en todos sus aspectos, entrenamiento, después de entrenamiento, antes de entrenamiento, lo que come, lo que bebe, lo que duerme, todos estos aspectos son fundamentales en el día de hoy si un jugador quiere tener éxito por muchos años. Y me parece que los jugadores hoy son gente con muchísima autoestima, con muchísima responsabilidad, y yo veo mucho más gente que quiere trabajar así que gente que no quiere trabajar así. Estamos en las 2 últimas preguntas. Usted parece que no tiene saudade, que ya no quiere volver a Portugal, salvo que sea seleccionador. Ya ha quemado etapas. Quemó usted una etapa en Portugal, quemó usted una etapa en Inglaterra, otra en Italia, y ahora tendrá su etapa en España. ¿No se presiona usted mucho? ¿No vive usted excesivamente tensionado, buscando unos objetivos, buscando hacer historia? No, es lo que me hace vivir a un nivel más alto de motivación y de ambición. Quizá
yo me imagino hoy en el Inter, con la tranquilidad del triplete, con la tranquilidad de la Champions, con los status que creé en este club, que creé en esta ciudad, que creé con una prensa que al inicio también le costaba admitir que yo podía conseguir cosas importantes, con la credibilidad y el amor que creé con sus aficionados. Quizá hoy yo en el Inter no lo viviría con la misma motivación, con la misma fuerza, con que vivo ahora una experiencia nueva. Y ahora tengo 4 años en Madrid, voy a intentar merecer estar aquí 4 años, porque es una cosa que tú tienes que merecer. Voy a intentar merecer y voy a intentar crear mi propia historia aquí, pero con la tranquilidad, como decía yo antes, que me dan ya 10 años de entrenador y muchas experiencias vividas. Una última pregunta. No, le iba a preguntar que si consigue esos récords que usted tiene en mente de ser el primer técnico en ganar las 3 grandes ligas, el primer técnico en ganar 3 Champions con 3 equipos distintos, ¿qué vendrá después? A una persona que se pone retos continuamente, ¿qué le quedará a José Mourinho si lo consigue en 1 o 2 años? Nadie me puede garantizar que lo voy a conseguir. En el caso de que lo consiga. Y esa es la grande cuestión. Si consigo, ya pensaremos en otras cosas. Yo pienso siempre que tenemos que tener objetivos. El objetivo te da una energía diferente. Y yo me podía defender, podía jugar defensivamente, cerrado, decir, no, perfecto, mi carrera perfecta, he ganado tantas cosas, no tengo que ganar nada más, tranquilo y tal. No es mi personalidad. No es mi personalidad y me parece que este tipo de personalidad se adapta bien a los jugadores con que trabajo, porque los jugadores con que trabajo también son gente con muchas cosas conquistadas, son jugadores ya con una historia escrita y también ellos necesitan de pensar un poquito así. Vamos para adelante y esperamos a ver qué nos espera. Pues muchas gracias, aunque tengo una curiosidad. ¿Por qué ha puesto usted en los chándals del equipo el nombre de cada uno de los integrantes? Porque es más lógico que yo he visto todos los días mis cosas. Nosotros no cambiamos de americana, ¿no? Usted no cambia con un amigo de americana todos los días o no cambia su t-shirt. Nosotros la misma cosa, ropa identificada, cada uno tiene la suya. Yo tendré 10 chándal, tendré 10 t-shirts, 10 polos. Mis asistentes la misma cosa y así. Por cierto, ¿se sigue comprando los trajes en Hampton? ¿Era Hampton donde se compraba usted los trajes en Londres? Ahora no compro, ahora me regalan. Muchas gracias, muy amable.